¿Ya se ven las diapositivas? Sí. Bueno, mi grupo está conformado por Lorena Valdés Padilla y mi persona Camila Sanzoyos y les vamos a hablar sobre treponema. Bueno, treponema es un género de espiroquetas gram-negativas, finas y pequeñas. Estos son organismos quimioterótrofos y se utiliza una gran variedad de carbohidratos o aminoácidos como fuente de energía y carbono. Estos van a realizar una respiración anaerobia estricta o microaerófila. Este microorganismo es un espiral fino que va a medir 0.2 micras de ancho y 5 a 15 micras de largo. Las espiras están espaciadas regularmente a una distancia de 1 micrán de largo aproximadamente entre sí. Va a tener un eje longitudinal del espirilo, por lo común pues va a ser recto, a veces va a estar flexionado de modo que va a formar un círculo completo y ya después va a volver a una disposición normal recta. Los treponemas pallidum y otros treponemas patógenos van a ser espiroquetas finas que van a estar enroscadas con extremos rectos puntiagudos. Esta bacteria no va a realizar ciclo de Krebs y las células van a dependen de las células hospedadoras para la obtención de todas las purinas, pirimidinas y aminoácidos. La subespecie. El género treponema incluye la subespecie pallidum, que va a ser la causante de la sífilis, la subespecie pertenue, que es la responsable de la frambesia, la subespecie endemicum, que ocasiona la sífilis endémica, que también es llamada, y el treponema carateum, que ocasiona el mal de Pinto. Ninguno de los treponemas patogénicos se va a poder cultivar ni distinguir mediante laboratorio clínicas convencionales. El único huésped natural de la subespecie de Pallidum es el ser humano. El treponema necesita obtener prácticamente todos los nutrientes de su huésped obligado, que es el humano, y solo puede producir adenosina trifosfato mediante la glucólisis. La patogenia y las manifestaciones clínicas. Amiga, ya pasé. Ah, ya se ve la diapositiva. La patogenia y las manifestaciones clínicas. Sí. Aunque van a resistir a la fagocitosis, pueden adherirse a la fibronectina del hospedador, lo que le permite la interacción directa con los tejidos de este. Va a presentar 5 hemolicinas, pero claro, si median en la lesión tisular. En cuanto a la hialuronidasa, va a facilitar la infiltración perivascular, la destrucción tisular y las lesiones de la respuesta inmunitaria del paciente. La evolución clínica de la sífilis. Bueno, la evolución clínica de la sífilis se va a dividir en fases. Vamos a tener la fase primaria o inicial, que se caracteriza por la formación de una o más lesiones cutáneas, que no es chancro, en el lugar de entrada de las espiroquetas. Aunque las bacterias se diseminan por el torrente circulatorio, él lo representa el sitio inicial de la replicación inicial. En el examen histológico se va a observar es la presencia de arteritis, de periarteritis, que son características de las lesiones sifilíticas en toda su fase. Y también se va a observar infiltración de la úlcera por polimorfos nucleares y macrófagos. Estas espiroquetas van a ser ingeridas por las células fagocíticas y, como lo había dicho anteriormente, suelen sobrevivir a la fagocitosis.
En la fase secundaria van a aparecer signos de enfermedad diseminada. Con lesiones cutáneas, pueden ocurrir remisiones espontáneas después de la fase primaria y secundaria. O bien puede progresar a la última fase en la que se pueden afectar todos los tejidos. Y aunque la replicación es lenta, el chancro inicial existe un número de bacterias, al igual que en las lesiones secundarias, lo que va a hacer que el paciente sea muy infeccioso en estos estadios. También tenemos la sífilis latente, que si no se recibe tratamiento para la sífilis, la etapa oculta, que también es denominada latente, la cual no se va a tener síntomas. La etapa latente puede durar años, pero es posible que los signos y síntomas nunca regresen o que la enfermedad avance a la etapa terciaria. Y la etapa terciaria, aproximadamente el 15-30% de las personas que están infectadas con sífilis que no reciben complicaciones conocidas como sífilis tardía, que también se le denomina sífilis terciaria. En la etapa tardía, la enfermedad puede dañar el cerebro, puede dañar los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los huesos y las relaciones. Y estos problemas pueden ocurrir muchos años después. ¿Me escucharon bien? Es que me bloquearon el micrófono. Por favor, nadie está autorizado para silenciar los micrófonos de los compañeros. El que no quiera escuchar, el que no esté interesado, puede retirarse, pero por favor respetemos. Puedes continuar. Pues les decía que la enfermedad puede dañar los nervios, la sífilis terciaria puede dañar los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los huesos y las articulaciones. Y estos problemas ocurren muchos años después de la infección original que no ha sido tratada. Bueno, en las enfermedades clínicas vamos a tener la sífilis adquirida. Esto se va a dar por la transmisión de espiroquetas de una persona a otra que se va a iniciar esta secuencia patogénica. En el caso de la sífilis venérea, esto va a suceder típicamente cuando se transfieren treponemas durante el contacto íntimo, normalmente sexual, que sería tanto oral genital como genital genital, y rara vez mediante los besos. Esto se va a presentar cuando la pareja va a presentar esta infección activa. La lesión infectante se va a localizar en la piel y las mucosas de los genitales. Estás bastante ciaco, ¿viste? Mira, ¿qué te iba a decir? ¿Qué está jugando hoy? Esta vez que está concursando. Your Lady, por favor, silencie su micrófono, no es su momento de exponer. Gracias. Bueno, la lesión infectante se va a localizar en la piel, las mucosas de los genitales. Sin embargo, va a haber un 10 o 20% de estos casos que va a tener lesión primaria, se va a localizar en el interior del recto, en el área perianal o en la boca. Es probable que este treponema pallidum penetre mucosas intactas o lo hace por una solución de continuidad en la epidermis. También va a haber de 2 a 10 semanas después de la infección va a surgir una pápula en el sitio de la infección, que esto se le conoce como chancro duro. Y la inflamación se va a caracterizar porque en ella van a predominar linfocitos y plasmocitos. Bueno, en la sífilis congénita tenemos que va a haber, la embarazada, va a transmitir este treponema pallidum al feto por la placenta, desde la 10ª a la 15ª semana de la gestación. También va a haber una presencia de espiroquetas en la placenta y en el cordón umbilical va a demostrar que la fuente o la principal vía de transmisión de la enfermedad se va a producir a través de la sangre materna invadida por las espiroquetas.
Macroscópicamente, en la placenta infectada va a ser un poco más grande, gruesa y pálida y va a llegar a pesar más o una tercera parte de lo que pesa el feto. Algunos de estos fetos infectados van a morir y son abortados de manera espontánea. Otros van a estar muertos al nacer, esto se le denomina mortinatos, y otros van a nacer vivos pero van a mostrar signos de sífilis congénita en la niñez. Ya para sí. Bueno, en las pruebas diagnósticas vamos a tener las muestras, que estas van a incluir líquido hístico que va a ser al exprimir la superficie de las lesiones tempranas para demostrar la presencia de estas espiroquetas, y en el suero sanguíneo para los estudios serológicos. En el examen de campo oscuro, lo que se va a hacer es que se va a colocar una gota de ese helado hístico en una laminilla y sobre ella se va a colocar el cubreobjetos para hacer una capa fina. Después se va a explorar ese preparado con un objetivo de campo oscuro, para poder identificar las espiroquetas móviles típicas. Las treponemas van a desaparecer de las lesiones en términos de horas de haber comenzado la antibiótico-terapia. Y en cuanto a la inmunofluorescencia, el exudado hístico se va a extender en una laminilla, posterior a esto se va a secar en el aire y se van a enviar al laboratorio. Y ahí se van a fijar y se van a teñir con un suero antitreponémico marcado con fluorescina y se examina con un microscopio de inmunofluorescencia de las típicas espiroquetas fluorescentes. También tenemos unas pruebas que no son treponémicas, que estas pruebas van a utilizar para la detección o la búsqueda de la sífilis y se les practica ampliamente y pueden ser de automatización para facilitar su realización en gran número y tienen la ventaja de que son poco costosas. Además de funcionar como método de detección, también se les utiliza para vigilar la eficacia del tratamiento. Tiene una desventaja y es que no son muy sensibles en la fase temprana de la sífilis y se pueden tornar positivas solo después de que han transcurrido unas semanas de que ha ocurrido la lesión inicial. Y puede haber resultados positivos falsos también, pero por otras enfermedades. Y puede aparecer un fenómeno que de prosona, en particular en la sífilis secundaria. El exceso de anticuerpos produce un resultado negativo en diluciones pequeñas, pero positivo ya en diluciones mayores. Los antígenos de estos métodos contienen cantidades medidas de cardiolipina, colesterol y lectina purificada en cantidades suficientes para que surja un grado estándar. Las pruebas no treponémicas van a determinar los anticuerpos IgG e IgM que están desarrollados frente a los lípidos que se liberan de las células dañadas en la fase precoz de la enfermedad. El antígeno que se utiliza, como lo había dicho, es la cardiolipina, la cual se va a obtener del corazón de las vacas. Las dos pruebas más frecuentes, como lo pueden ver en la diapositiva, son la BDE y la prueba de reagina plasmática rápida, que es la RPR. Y ambas van a medir la floculación del antígeno cardiolipina en el suero del paciente. Ambas van a ser rápidas y aunque se debe inactivar el complemento del suero 30 minutos antes de la BDRL. Y esta prueba BDRL solo se puede realizar para analizar el líquido cefalorraquídeo en pacientes con sospecha de neurosífilis. Y en los casos positivos que se dan en pacientes con niveles elevados de las inmunoglobulinas y enfermedades autoinmunitarias. Y estos falsos positivos se pueden descartar o eliminar con la prueba de Western blot. Bueno, en la resistencia en humanidad tenemos que la persona con sífilis activa o latente al parecer va a ser resistente a la sobreinfección por treponema pallidum. Sin embargo, si son tratadas de manera adecuada, estas dos enfermedades en su fase temprana se
erradicará la infección. Este individuo se va a formar totalmente susceptible. Las diversas respuestas inmunitarias no van a permitir erradicar la infección ni tener una evolución, ni detener su evolución. Tenemos que aquí van a actuar o se van a activar eficazmente varias células del sistema inmune, incluidos los monocitos, los macrófagos, los linfocitos y las células endoteliales. También otras proteínas que van a recubrir como la fibronectina, las inmunoglobulinas IgG o la inmunoglobulina G, la glucosa y la transferina, que van a poseer una gran cápsula. En cuanto al tratamiento, el fármaco de elección va a ser la penicilina en concentraciones de 0.003 unidades por mililitro y esta va a tener una actividad treponemicida neta. En la sífilis que ha durado menos de un año se va a tratar con una sola inyección intramuscular de penicilina G benzatínica. En caso de sífilis de mayor duración latente, se va a instaurar el mismo tratamiento por la misma vía 3 veces por semana a intervalos semanales. En los casos de sífilis es aceptable el mismo tratamiento, pero a veces se recomienda utilizar dosis mayores de penicilina intravenosa. A veces se usa por otros antibióticos como las tetraciclinas o eritromicina. Y se piensa que el tratamiento de la gonorrea va a curar la sífilis en fase de la incubación. Por eso es necesaria la vigilancia a largo plazo para ver la efectividad. Y en la neurosífilis a veces viven treponemas de dicho tratamiento. En sujetos con SIDA infectados por VIH y treponema pallidum surgen graves recidivas neurológicas de sífilis tratada. Y pues en términos de horas de haber comenzado el tratamiento, puede surgir la reacción típica de Harris-Hersheimer, que va a ser causada por la liberación de productos tóxicos, espiroquetas desvitalizadas o también muertas, como se le diga. Bueno, en la epidemiología, prevalencia y control vamos a tener que la OMS estima que en el 2016 se produjeron en todo el mundo 5.6 millones de nuevos casos de sífilis en adolescentes y adultos de 15 a 49 años. Tenemos que 1.000 por mujer, 1.5 casos por 1.000 mujeres y 1.5 casos por 1.000 hombres. También hay una reinfección en sujetos tratados. También está que la sífilis se contagia por exposición sexual y tenemos que tener un tratamiento inmediato y adecuado, ya sea de todos los casos identificados, una vigilancia de las fuentes de infección y los contactos para ser sometidos a tratamiento y el sexo seguro con preservativos. A continuación les presentamos un caso clínico donde se trata de que la madre de un niño de 28 años, originaria de la Ciudad de México, estaba decaída y había hecho estudios completos hasta el nivel de preparatoria. Al inicio de su natal, entre la semana 26 y 27, acudió a 3 consultas. A la hora del nacimiento del niño, se encuentra con su fontanela, su sutura y sus fascias no son características y las hendiduras palpebrales horizontales y puente nasal plano. Tenía dermatosis ampollosa. En cuanto a esto, se puede decir que los neonatos con sífilis congénita son infectados de manera intrauterina o al tener contacto con las lesiones genitales activas al momento de pasar por el canal de nacimiento. El modo primario de la transmisión es horizontal por el contacto sexual. Alrededor del 60% de los neonatos infectados se van a encontrar asintomáticos al nacer y se desarrollan las primeras manifestaciones clínicas de la primera semana, particularmente de la segunda a la sexta semana de vida. Y pues con esto se podría clasificar en tardía o temprana. La presentación de la sífilis congénita temprana es polimorfa y se caracteriza
se caracteriza por rinitis persistente en el 22% de los casos, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía generalizada, la cual se asocia también a descamación en las palmas de las manos y las plantas de los pies, como lo podemos ver en las imágenes. Presenta eritema multiforme y queratitis intersticial. En cuanto a las lesiones cutáneas mucosas, se presentan en el periodo las rinitis, condilomas planos, membranas mucosas, erosiones, pápulas violáceas escamosas y ampollas hemorrágicas. Estas pueden estar presentes al momento del nacimiento o aparecer en las primeras semanas de vida. Las vesículas ampollosas hemorrágicas de las palmas y plantas de los pies se consideran patognómicos desde la sífilis congénita, y las lesiones papuloescamosas son las lesiones más frecuentes y son iguales a las que se pueden presentar en la sífilis secundaria del adulto. Cuando la sífilis congénita se desarrolla después de 2 años de edad, se caracteriza por granulomatosa crónica. Y en lo que respecta a la neurosífilis neonatal, puede ser usualmente asintomática, es difícil de diagnosticar, por lo que ante la sospecha se recomienda hacer estudios histoquímicos de BDRL en el líquido cefalorraquídeo, que puede tener una sensibilidad, pero se asocia a las alteraciones histoquímicas. Bueno, en el diagnóstico de la sífilis congénita va a ser difícil de confirmar y pues no hay disponible un método que vaya a permitir que se confirme el diagnóstico en los niños que van a nacer asintomáticos. El treponema pallidum no puede ser cultivado y la identificación de estas espiroquetas en muestras de fluidos orgánicos se puede dar mediante microscopía de campo oscuro, que va a tener una sensibilidad baja en los recién nacidos. También tenemos las pruebas serológicas empleadas en el diagnóstico de sífilis, como la BDRL, la RPR, que es la Rapid Plasma Reagent, y las pruebas que afirman la presencia del treponema, como la FTA-ABS, que es la inmunofluorescencia indirecta con absorción y doble tinción. En lo que tenemos respecto al tratamiento, vamos a utilizar la penicilina G parenteral, sigue siendo el medicamento de primera elección. En recién nacidos, la dosis pues recomendada de penicilina acuosa cristalina es de 100 a 150 día, y la administración como 50 UKG dosis cada 12 horas en los primeros 7 días de vida y en lapsos de 8 horas hasta un total de 10 días. El seguimiento de estos neonatos tratados se hace de 3, 6 y 12 meses. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? Buenas, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, buenos días. Hoy les venimos a hablar sobre micoplasma. Mi grupo está conformado por Christopher Alba y mi persona, Daniel Romero. Go.
Bueno, a manera de introducción tenemos que el microplasma es el término utilizado para describir una familia de microorganismos cuyas ciertas propiedades las asemejan a las bacterias y otros virus. Esto quiere decir que hace parte de las bacterias. ¿Se escucha o se traba? ¿Aló? Te escuchas bien, te escuchas bien. Listo. Siguiente. Bueno, en la parte de generalidades tenemos que los micoplasmas carecen de pared celular, lo que los hacen sensibles a los anticuerpos que crean la síntesis de pared celular. Pertenecen a la clase de Molycutes, que esto es un tipo de grupos inusual de bacterias que se distinguen por no tener pared celular. Existen más de 100 tipos de micoplasma, pero hoy en general les venimos a hablar de Mycoplasma pneumoniae. Estos tipos de bacterias no se tiñen mediante tinción de Gram y es el tipo más común es el Mycoplasma pneumoniae, como lo mencioné anteriormente. Go. Christopher. Bueno, en la parte de patogenia y manifestaciones clínicas tenemos que cualquier persona puede contraer la enfermedad, pero existe una mayor tasa de asociación con los niños en edad escolar y jóvenes adultos. En el punto 2 tenemos que el micoplasma se contagia a través del contacto con partículas de secreción por la nariz. Esto quiere decir que las personas no saben toser, pues la mayoría tose en la mano o tose en el aire y esto no debe ser así, porque las partículas de la infección pueden quedar en el aire. La forma correcta de toser es poner el antebrazo en forma de V y toser, o sea, expulsar todo el esputo en la parte del codo, cosa que no tenga contacto con ninguna otra persona. En los factores de virulencia tenemos que los micoplasmas son oportunistas, pues se adhieren a las células del epitelio respiratorio, ya que la mayoría de nosotros poseemos esta bacteria en nuestra flora bucal o en nuestra flora respiratoria, pues en algunos en mayor proporción, lo que conlleva a padecer las dificultades respiratorias como neumonía. Los síntomas típicos incluyen fiebre, tos, bronquitis, dolor de garganta, dolor de cabeza y sensación de cansancio. Pues este tipo de bacteria, su síntoma más común es la neumonía, pues puede atacar las partes altas o bajas de las vías respiratorias o en los casos más extremos invadir todo el pulmón. En el último punto tenemos que no existen vacunas para la prevención de la infección por micoplasmas. Pues así como la mayoría de las enfermedades respiratorias, las personas deben cubrirse el rostro al toser y estornudar. Y si empeora o entra en un estado muy grave, consultar al médico general. Siguiente. Bueno, en la parte de diagnóstico tenemos que el diagnóstico microbiológico en la práctica habitual se basa generalmente en la demostración de anticuerpos específicos, generalmente por técnicas de aglutinación. Esta técnica se basa en encontrar un antígeno unido o formado por células bacterianas o partículas. O sea, en sí es reconocer qué tipo de micoplasma es. Bueno, en el segundo punto tenemos que la aplicación de técnicas de PCR o esputo puede ser mediante sí, pueden ser mediante técnicas convencionales para detectar la amplificación del material genético de la bacteria y así poder contraatacarla con los antibióticos correspondientes. Ya, siguiente. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Se escucha como un eco. Eco.
¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ah, ok, disculpe. Bueno, Se fue el audio. ¿Estás hablando? sí, ¿me escuchan bien? No entiendo por qué se va el audio. No se escucha ningún eco, ¿no? Trata de no pegar el auricular al computador. Sí se escucha bien. Bueno, les decía que generalmente cuando llega un paciente con neumonía a urgencias, pues el tratamiento no se basa en un diagnóstico certero o diferencial de qué patógeno está causando dicha neumonía, ya que la velocidad con la que se trata al paciente es la clave. En este caso, los micoplasmas suelen dar una neumonía atípica. Y pues un doctor que está de la enfermedad, porque un detalle de esta enfermedad es que es muy poco difundida, o sea, entre las personas y médicos generales se habla muy poco de los micoplasmas. El examen certero para diagnosticar el micoplasma son los exámenes de sangre y el cultivo de esputo. En los exámenes de sangre se trata de buscar los anticuerpos específicos contra los micoplasmas. Y en el cultivo de esputo consiste en una técnica que es toser y así cultivar dicha bacteria y comprobar que sea micoplasma o cualquier otro tipo de patógeno. Resistencia e inmunidad. Les decía que los micoplasmas son bacterias poco estudiadas o se les da poca importancia. Esto tiene mucho que ver porque cuando un médico receta un tratamiento, las personas suelen sentirse bien poco tiempo después y suelen dejar de tomar el medicamento, o sea, no lo toman completamente. Esto favorece a la resistencia de las bacterias, ya que solamente las dejaste débil y por selección natural las que queden vivas se van a reproducir. Eso suele pasar generalmente con cualquier tipo de bacteria y pues recetar mal un medicamento o tomarlo mal suele influir bastante en la resistencia que va adquiriendo los micoplasmas. Respecto a la respuesta inmune de nuestro cuerpo, hay ciertos anticuerpos específicos como la hemoglobina M y la G, los cuales se encuentran presentes en los exámenes de sangre que les conté anteriormente. El tratamiento. Bueno, generalmente la neumonía por micoplasma es algo muy leve y no necesita de tratamiento. Las personas suelen mejorar por sí solas al cabo de 2 o 3 días. Pero generalmente se usan antibióticos como la eritromicina, la claritromicina y la citromicina, ya que estos son bacteriostáticos e inhiben la síntesis de proteínas de dichos micoplasmas. A donde queremos llegar es que no recomendamos la automedicación, ya que como suele ser una neumonía leve, las personas suelen ir a la farmacia o comprar o sea, suelen leer poco acerca de las neumonías y suelen medicarse solas o no ir a un centro hospitalario. La epidemiología. Es complejo hallar datos certeros de la epidemiología de los micoplasmas, ya que como les dije, son bacterias subestimadas o que sencillamente los centros hospitalarios no se dan la tarea de diagnosticar qué tipo de patógenos tienen sus pacientes cuando entran con una neumonía. Generalmente se conforman con hallar uno patógenos, pero en una neumonía pueden haber distintas bacterias afectando a un paciente. Suelen encontrar otro tipo de gram negativa, suelen conformarse con eso y por eso es que hay pocos datos acerca de la prevalencia y la epidemiología de los micoplasmas.
pero algo que sí se ha identificado es que este tipo de enfermedad suele darle a niños. Por lo menos en nuestro país hay uno que otro dato, no general, más que todo regional, donde nos dice que de cada 1000 niños menores a 5 años, 30 o 36 pueden padecer de esta enfermedad, y ya de cada 1000 niños mayores de 5 años, 11 a 16 casos podemos encontrar anualmente de esta enfermedad. Los datos certeros de esta enfermedad suelen estar en países desarrollados como Estados Unidos o países de la Unión Europea. En nuestro caso clínico, una niña de 5 años llegó al hospital con un cuadro de neumonía atípica. Presentaba fiebre, tos y cansancio general. Los médicos trataron de estabilizarla, de chequearla un rato y de hacerle pruebas diagnósticas donde encontramos una infección por 3 patógenos. Pero la niña no se encontraba tan mal. Entonces, la discusión en el caso clínico fue qué medicamento darle a la niña. Porque los doctores, algunos daban su opinión de que lo mejor era esperar a que se controlara, que se calmara por ella misma, a que mejorara, mientras que otros sí querían darle tipo de antibióticos como la eritromicina. Al final, al cabo de 2 días, la paciente mejoró. La tuvieron sí en cuidados, bajo supervisión, y esto va de acuerdo a todo lo que hemos dicho en esta exposición acerca de los micoplasmas. O sea, que es una enfermedad que no suele ser letal, pero que en ciertos casos sí puede ser peligrosa y no debería ser subestimada. Lo mejor sería esperar a más estudios, porque muchos de ellos no comprueban que la eritromicina o acitromicina sean efectivos en contra de los micoplasmas. De nuestra parte eso sería todo, y aquí están las bibliografías por si alguien más quiere profundizar. Bueno, buenos días. A mi compañera Gabriela Torres y mi persona Keiner Segura nos corresponde hablar acerca de las riquecias. El género Rickettsia está constituido por diferentes especies de bacterias gram negativas, muchas de las cuales constituyen actualmente paradigmas de patógenos emergentes. Esta Rickettsia se enmarca dentro de la familia Rickettsiaceae y van a guardar una relación muy íntima y cercana con miembros de la familia Anaplasmataceae, que incluyen los géneros Ehrlichia y Anaplasma. Las Rickettsia son cocobacilos gram negativos, son pleomorfos, tienen un aspecto de cocos cortos de aproximadamente 0,3 por 1 a 2 micras, pero también pueden tener un aspecto de coco de aproximadamente 0,3 micras de diámetro. Tienen una pared celular, no forman esporas, poseen ambos tipos de ácidos nucleicos, es decir, ADN y ARN. Estos son parásitos obligados intracelularmente, no van a crecer en medios de cultivos inanimados, son sensibles a los antibióticos y van a tener como reservorio
a los artrópodos. Tienen un sistema energético propio, aunque es insuficiente. Son agentes de diversas enfermedades conocidas como rickettsiosis, que van a tener severidad variable, de la cual vamos a distinguir clásicamente el tifus, la fiebre botonosa del Mediterráneo, la fiebre Q. En su taxonomía tenemos entonces que pertenecen a la familia Rickettsia, como ya lo había dicho, de la cual vamos a distinguir 4 géneros de interés médico: Rickettsia, Rochallimaya, Coxilia y Ehrlichia. Dentro de estos 4 géneros vamos a encontrar numerosas especies biológicas y que son estructuralmente diferentes. Los miembros de la familia se caracterizan por ser intracelulares y multiplicarse en el intestino de algunos artrópodos, como los ácaros y los insectos, y que van a afectar a huéspedes como es el perro, los roedores, el ganado y ocasionalmente al hombre. Poseen en sus paredes celulares gram negativas el ácido murámico, que contiene peptidoglicano y ácido diaminopimélico. Estos van a contener lipopolisacáridos y proteínas de pared celular, como es la de la superficie OMPA y la de OMPB. Tales proteínas son importantes porque van a permitir esa adhesión a las células hospedadoras, pero también van a participar en la respuesta inmunitaria, que van al mismo tiempo a proporcionar la base de la serotipificación. Siguiente. Bueno, en la clasificación más utilizada, que actualmente se divide a la rickettsiosis en 2 grupos: el de las fiebres tíficas o el de las fiebres del grupo tifus y el de las fiebres manchadas. Esto va a depender mucho del área geográfica, también del tipo de hospedador, de los vectores y de los nichos ecológicos que cada una va a ocupar. Dentro del grupo del tifus vamos a tener el tifus epidémico por Rickettsia prowazekii a través de los piojos. Tenemos el tifus endémico por Rickettsia moseri por pulgas, y tenemos el tifus rural por el Tsutsugamushi por garrapatas. Y en el grupo de la fiebre manchada vamos a tener la fiebre manchada de las montañas rocosas por Rickettsia rickettsii y garrapatas. Tenemos el grupo de la fiebre Q, que va a ser por Coxiella bornetii por garrapatas, y el fiebre de las trincheras por Rickettsia quintana a través de piojos. Estos van a depender, como ya lo dije, clasificarse dependiendo de sus hospedadores, que generalmente son mamíferos, y de sus vectores, que en general son las garrapatas, las pulgas y los piojos, y siendo el ser humano un huésped accidental. En América la más frecuente vamos a tener que es el de las fiebres manchadas por Rickettsia rickettsii. Ahora, para hablar de la patogenia, debemos entender cómo va a ser ese ciclo de la transmisión de la Rickettsia. Entonces vamos a tener dos grupos separados: el de las fiebres manchadas y el del grupo tifus. Entonces, el de las fiebres manchadas vamos a tener que una garrapata adulta adquiere la infección y la puede transmitir en cualquiera de sus 3 estadios, como lo vemos en la imagen. Lo transmite a sus vectores, son potencialmente vectores y pueden transmitirla a los reservorios. Cuando empieza el ciclo urbano, los reservorios principalmente van a ser los roedores, y cuando empieza el ciclo rural, participan los caninos y algunos roedores. Cuando el humano entra en contacto con estos vectores, ya sea a través de la picadura, por su convivencia o por la exposición accidental, va a adquirir la enfermedad. Si nos vamos al ciclo de vida para el grupo tifus, vamos a tener aquí son a las pulgas. Estas van a adquirir la infección y la van a transmitir, pero solamente su individuo adulto o su estadio adulto puede transmitir esa infección a los reservorios y a los humanos. En el ciclo urbano, entonces, vamos a tener que los principales reservorios serían los roedores, y en el ciclo rural pueden participar algunos felinos
y marsupiales, algunos felinos. Cuando el humano entra en contacto con los vectores, ya sea, como lo dije, por su convivencia, por la exposición, adquieren la enfermedad. Bueno, siguiente. Siguiente. Bueno, tenemos que, como ya hemos visto, van a haber diferentes grupos y clasificaciones del tipo, pero en general, la patogenia es muy similar entre todas. Consiste en una vasculitis de pequeños vasos que va a haber una infección directa de las células endoteliales que originan un infiltrado linfohistiocytario perivascular. Lo que tenemos aquí es que entonces la riquezia van a penetrar en la célula huésped por un mecanismo activo, localizándose tanto en el citoplasma como en el núcleo de la célula. Se van a multiplicar aquí entonces por fisión binaria con un tiempo de duplicación mayor que otras bacterias en células metabólicamente activas. Los agentes del género Rickettsia no pueden sobrevivir en fagolisosomas. Las especies virulentas son aquellas capaces de eludir esa unión al fagolisosoma. Y una vez multiplicadas, van a salir al exterior por la lisis celular o por exocitosis. En general tenemos entonces que estas consecuencias van a ser producto de un daño endotelial y del aumento de la permeabilidad capilar. Siguiente. Bueno, en las manifestaciones clínicas vamos a tener que al inicio de esta enfermedad van a presentar síntomas muy inespecíficos, como lo pueden ser fiebre, cefalea, malestar general, postración, pero vamos a clasificar entonces dependiendo la especie. Entonces vamos a tener primeramente la patología de tifus epidémico, que es por Rickettsia prowazekii, que esta enfermedad se va a transmitir por el piojo corporal. Es decir, es un ciclo humano-piojo. Es caracterizado por la postración, por fiebre, que dura aproximadamente 2 semanas. Esta enfermedad es más grave y a menudo es letal en los pacientes mayores de 40 años. Tenemos también el tifus endémico, o también llamado murino, que es por Rickettsia typhi. Su transmisión es el frotamiento de las heces de pulgas infectadas en la picadura. Sus características clínicas son similares al de tifus epidémico, pero esta es un poco más leve y rara vez puede resultar letal a diferencia del epidémico. Solamente en adultos de edad avanzada se puede presentar eso. Tenemos también el grupo de los tifus de matorrales, que también es por la Tsutsugamushi, que es similar desde el punto de vista clínico al tifus epidémico. Su rasgo característico es una costra. Esta es una ulceración perforada con una linfadenopatía y linfocitosis generalizada. La enfermedad puede ser grave porque puede desencadenar en cierto modo o cuando ya está en una forma crónica una afectación cardíaca y cerebral, y que en el 30% de los pacientes conduce a la muerte. Bueno, aquí yo les muestro un resumen de lo que sería la distribución geográfica. Bueno, ahora aquí lo que les quería compartir, no, la siguiente. Lo que les quería compartir es que va a haber una importancia médica especial en estos tres. La fiebre botonosa del Mediterráneo, la fiebre Q y la fiebre de las montañas rocosas. Vamos a tener primeramente la fiebre botonosa del Mediterráneo con
la fiebre Q y la de las montañas rocosas. Entonces, la de las montañas rocosas, su agente etiológico es la Rickettsia rickettsii. Esta va a residir en las células de ciertas garrapatas. Es una enfermedad sistémica febril que cursa con una erupción característica y esta erupción puede aparecer en el curso de 6 días siguientes al inicio de la infección. La enfermedad se manifiesta con malestar general, fiebre, cefalea, mialgias, pero también puede haber una afección sistémica como es anorexia, náuseas, vómito, fotofobia y tos. Se va a producir también un exantema característico que va a afectar al 90% de los pacientes. Inicialmente es eritematoso y macular y posteriormente va a transformarse en petequial. La enfermedad es grave en gran parte de los casos y puede durar hasta 3 semanas, en el curso de las cuales el paciente puede desarrollar complicaciones del sistema nervioso, afección cardíaca, pulmonar, gastrointestinal, renal y de otros órganos. En los casos más severos puede aparecer la coagulación intravascular diseminada y un shock que puede producir la muerte. Tenemos la fiebre Q. Hay que destacar que su agente causal no es la Rickettsia, sino la Coxiella burnetii, pero que por sus características similares a la de la Rickettsia se engrupa dentro de fiebres. Entonces, esto lo que hace es que a diferencia de la Rickettsia, va a penetrar la célula del huésped por un mecanismo pasivo y que va a sobrevivir al fagolisosoma. Posee en su forma densa una espora que tiene esas capacidades de sobrevivir. Esta es va a ser muy infecciosa para los humanos, ya que solo un microorganismo va a ser suficiente para producir una infección. El microorganismo va a infectar por picadura de garrapatas y el hombre se puede también infectar al inhalar materiales infectados y probablemente al ingerir leche cruda de animales infectados como el ganado, el bovino, el ovino. Se puede transmitir también por la picadura al hombre o por animales infectados. Bueno, ya, siguiente. Bueno, por todo lo anterior, destacamos es que el cuadro clínico característico nos ayuda a sospechar el diagnóstico, que está constituido principalmente por esa fiebre elevada, por el dolor de cabeza, por la erupción y por el exantema que se puede ir a cualquier parte de la piel y que típicamente se va a extender a las palmas de las manos y a la planta de los pies. En su diagnóstico, tenemos entonces que aislar esta Rickettsia es técnicamente difícil y solo tiene una utilidad diagnóstica limitada. También es una actividad peligrosa que debe realizarse en un laboratorio de bioseguridad tipo 3 o de nivel 3. Este diagnóstico se puede establecer mediante pruebas serológicas específicas para el grupo de las Rickettsias y se basa en la demostración de un aumento o disminución de 4 veces los títulos de anticuerpo entre los sueros de fase aguda y de la convalecencia. También van a existir una serie de pruebas inmunológicas, tanto directas como indirectas. Vamos a tener la prueba de inmunohistoquímica que se ha estandarizado para la detección de las Rickettsias en las biopsias de piel con la lesión de los brotes. También tenemos en segundo lugar la prueba de inmunofluorescencia indirecta, que se considera la prueba de oro porque tiene un anticuerpo policlonal conjugado a fluorescein que reacciona con la Rickettsia rickettsii, la Conori y la Acari. Estas también van a existir otro tipo de pruebas adicionales como es la inmunoperoxidasa indirecta, la aglutinación en látex, el ensayo inmunoenzimático, la hemaglutinación indirecta y la fijación del complemento, pero que esta ya no se utiliza mucho en los laboratorios. Por último, podemos tener la reacción en la cadena de polimerasas y las biopsias que se toman de los pacientes entre el 4º y el 8º día de la enfermedad. Bueno, hablando de la inmunidad y de la resistencia de esta bacteria, podemos decir de que la fuente principal de protección contra la Rickettsia la van a proveer los linfocitos TCD8.
que van a participar en la activación de los linfocitos citotóxicos, los cuales van a constituir el mecanismo potencial de eliminación de las células infectadas por riquecias. Si el efecto se dice que la resistencia temprana a la infección se le atribuye al interferón y por las células asesinas naturales, las natural killer, que resultan de activación de las células endoteliales. Tenemos también las células dendríticas y los macrófagos, y se dice que el interferón y el factor de necrosis tumoral son esenciales como defensa primaria contra la infección por riquecias. Vamos a encontrar dos tipos de respuesta, una respuesta inmune celular y una respuesta inmune humoral. La respuesta inmune celular va a empezar con una modificación en las células mononucleares periféricas con una reducción de TCD4 y CD45, que es la proteína tirosina fosfatasa. Luego de esto viene la fase aguda, que se observa una ligera disminución de linfocitos TCD8, de natural killer, de C16, de el antígeno CD20 y un aumento en los monocitos. Que esto lo que va a conllevar es que las líneas celulares del endotelio puedan procesar y puedan presentar los antígenos riqueciales a los linfocitos TCD8, que son los que se van a encargar de esta respuesta inmune y lo van a activar. Esta activación lo que va a estar determinada por la secreción de interferón gamma, y ambos factores van a ser cruciales para eliminar a estas células infectadas. En la respuesta inmune humoral tenemos de que en la fase aguda el interferón gamma, la interleuquina 10 y la interleuquina 6, acompañado del factor de necrosis tumoral alfa, van a estimular la fase aguda de esa reacción inflamatoria y se van a incrementar en suero. Durante la segunda semana después de esta infección, los niveles de interferón gamma van a disminuir con rapidez, como también los valores de interleuquina 6, interleuquina 10 y lo del factor de necrosis tumoral alfa. Y por último, vamos a tener una activación conjunta de tanto interferón gamma como el factor de necrosis tumoral alta, que van a activar a las células endoteliales y a otras células blancas para destruir todos esos organismos intracelulares por un mecanismo dependiente de la síntesis de óxido nítrico, donde van a estar infiltrados los linfocitos T y los macrófagos. También se dice de que existe otra citocina de respuesta temprana que no es secretada del torrente sanguíneo en ninguna fase de la infección, sino que se asocia a las células y va a contribuir a las respuestas procoagulantes e inflamatorias localizadas, las cuales ocurren durante el curso de esta enfermedad. Siguiente. Bueno, hablando del tratamiento, las tetraciclinas, de preferencia la doxiciclina, van a ser muy eficaces siempre y cuando el tratamiento se emprenda de manera inmediata. La doxiciclina se va a administrar diariamente por vía oral y se continúa durante 3 a 4 días después de que la fiebre, que es uno de los síntomas más característicos, va a mostrar una disminución. En los pacientes graves que no se logró realizar un diagnóstico temprano, las primeras dosis se van a administrar por vía intramuscular. Y se dice que el clorafenicol también es efectivo. También se dice de que las sulfonamidas van a agravar la enfermedad y están totalmente contraindicadas. Y es escasa la experiencia clínica con las fluoroquinolas, aunque se ha demostrado que poseen una actividad in vitro durante esta infección. Siguiente. Bueno, en la epidemiología de esta infección, de este tipo de bacteria, vamos a encontrar de que esta enfermedad se transmite al hombre, como ya mi compañera lo mencionó, por la picadura de garrapatas, que en este caso van a actuar como reservorio y vector a la vez. En estas, el agente se va a transmitir por vía transovárica y entre fases. Las personas que están expuestas, como por ejemplo los dueños de animales domésticos o personas que trabajan con estos animales, tienen mayor riesgo de adquirir este microorganismo. Pueden infectarse personas de cualquier edad, de cualquier raza, sexo o nivel social o económico, aunque la mayoría de los casos se dice de que inciden en personas mayores de 15 años. También se dice que es posible la infección por inoculación accidental en el laboratorio o mediante contaminación por aerosoles. La mayor mortalidad de esta patología se va a registrar en el grupo de personas mayores de 30 años, que son varones, que no son de raza blanca e individuos sin antecedentes de picadura o adherencia de garrapatas.
según la epidemiología también se dice que el retraso en el tratamiento antibiótico por demora de pronto del diagnóstico va a aumentar totalmente el riesgo de mortalidad. Y la transmisión de esta enfermedad va a correr paralelo con el ciclo vital de las garrapatas en una región determinada. Por eso es que se dice que se encuentra una máxima prevalencia entre los meses de abril y de octubre. También podemos decirte que la enfermedad está ampliamente distribuida y la morbilidad de un área geográfica depende de la asistencia de focos endémicos, como ocurre, por ejemplo, en las montañas rocosas de los Estados Unidos. Que en este caso, en este país, esta enfermedad es de declaración obligatoria. Siguiente. Bueno, para hablar de la prevención, podemos decir que para el tifus epidémico, una de las medidas que han funcionado mucho es la desparasitación con insecticida. Tenemos el tifus murino, que se recomienda realizar un acondicionamiento de todos esos lugares para que sean a prueba de ratas y utilización de venenos contra estos mismos animales. En la fiebre de los matorrales se recomienda la eliminación en los campamentos de la vegetación secundaria en la que pudiera habitar ratas y ácaros. En las fiebres exantémicas se dice que se recomienda incluir la limpieza de la tierra infestada, la profilaxia personal cuando al momento de usar de pronto ropa protectora como botas, medias sobre los pantalones, repelentes, ácaros, y retirar de manera inmediata las garrapatas que se encuentran adheridas a este tipo de prendas. Bueno, en el control tenemos de que para contener esta epidemia es necesario romper la cadena de la infección por medio del tratamiento con antibióticos, la vacunación de los pacientes, siempre y cuando sea posible, y los pacientes con alguna rickettsiosis que no tienen ectoparásitos no son contagiosos, ni transmiten este tipo de infección. Siguiente. Bueno, en el caso clínico nos encontramos con un masculino de 2 años de edad que es residente de Huatabampo, Sonora, con padecimiento de una semana caracterizado por fiebre de 39 grados centígrados, edema generalizado, crisis convulsiva y exantema petequial en extremidades. Por lo anterior fue referido al Hospital Infantil del Estado de Sonora, encontrándose a su ingreso estuporoso y con gingivorragia. Mostraba exantema purpúrico generalizado que afectaba las palmas de las manos y las plantas de los pies, acompañado de edema. El abdomen estaba doloroso a la palpación, con hepatomegalia y esplenomegalia. Se recabó el antecedente de contactos con perros en su casa y los exámenes de laboratorio a su ingreso mostraron la hemoglobina en 7.4, leucocitos en 16.200, con un 80% de segmentados y plaquetas de 10.000. El sodio sérico fue de 132. El examen del aparato aminotransferasa fue de 118. El examen de la alanina aminotransferasa. Dale atrás, Orlando. El examen de alaninotransferasa fue de 95 y otros estudios de laboratorio fueron normales, incluyendo el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, que informó glucosa de 53, proteínas de 42 y 2 células. El gran, la coaglutinación y el cultivo fueron negativos. Siguiente. El diagnóstico a su ingreso fue el de meningococcemia y síndrome viral inespecífico, por lo que recibió tratamiento con ceftriaxona y ribavirina. Por deterioro de su estado y presentar dificultad respiratoria importante, se asistió mecánicamente a la ventilación. 3 días después de su ingreso se consideró el diagnóstico de FMMR a pesar de un examen positivo para Proteus. Por lo que recibió clorafenicol endovenoso durante 12 días. Las condiciones del paciente mejoraron gradualmente con resolución del edema y de la hemorragia, así como recuperación progresiva en el recuento plaquetario. A los 3 días de estancia hospitalaria, la determinación de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta contra Rickettsia rickettsii fue positiva en disolución de 1,512. El paciente fue tratado con doxiciclina por 14 días, egresando
con secuelas neuromotoras 2 meses después de su ingreso. Y aquí tenemos la bibliografía. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se escucha? Bueno, mi compañera Alicia Cobo, mi persona Andy Soto, nos tocó la exposición de clamidias. Se escucha entrecortado. A mi compañera Lisette Cobo y a mí nos tocó la exposición de clamidias. Se escucha un poco entrecortado. Bueno, clamidias. Clamidias es un género de bacterias gram-negativas perteneciente a la familia Clamidiaceae. Este género produce una serie de infecciones tanto en los humanos como en los animales, dependiendo de cada especie, las cuales son la clamidia trachomatis, la clamidiofila pneumoniaca y la clamidia psittaceae. No se está escuchando. La clamidia trachomatis. Esta es una especie que infecta generalmente a los humanos y comprende a microorganismos que causan enfermedades en el ser humano como tracoma, conjuntivitis por inclusión, uretritis no gonocócica, salpingitis, neumonitis de lactantes y linfogranular venerio. También existe una variedad de clamidia trachomatis que genera pneumonitis en el ratón. Las infecciones por esta en etapa temprana a menudo causan pocos signos o síntomas, o no causan ninguno de ellos. Incluso cuando se producen signos y síntomas suelen ser leves, lo que los hace que no sean detectables. Los signos y síntomas pueden incluir micción dolorosa,
flujo vaginal en las mujeres, secreción del pene en hombres, dolor durante las relaciones sexuales en mujeres, sangrado en periodos menstruales y después del sexo en mujeres, y dolor testicular en los hombres. ¿Qué diapositiva están viendo? Esta especie, la de Clamidia pneumoniae, esta especie produce inclusiones intracitoplasmáticas que carecen de glucógeno. Por lo general, esta es resistente a los sulfotamidas que generan infecciones respiratorias en los seres humanos. Esta pues, es una especie patógena. Tiene una pared celular de clamidia, la cual, al igual que todas las bacterias gram negativas, constan de membranas fosfolipídicas contiguas, una interna y otra externa. Entre ambas se reconoce un espacio periplasmático. Sin embargo, la capa de peptidoligano que habitualmente ocupa este espacio en todos los gram negativos no existe en las clamidias. Como consecuencia de esta, su pared celular es menos rígida y más susceptible a los cambios osmáticos. Bueno, la clamidia sintásica es una especie de bacteria intracelular que causa la... Es una enfermedad epidémica en mamíferos y, y en humanos. Esta se transmite a través de aves a mamíferos por inhalación, contacto o por ingestión. La cisticercosis en aves y en humanos frecuentemente comienza con síntomas semejantes a la gripa y de eso pasa a la neumonía. Muchas bacterias de estas pueden permanecer aquietadas en aves hasta activarse bajo tensión. Son excelentes reservorios, lo que facilita la infección clamidial debido a delitos de animales infectados. Bueno, en la patogenia, la infección genital por clamidia y la conjuntivitis por inclusión constituyen enfermedades de transmisión sexual que se diseminan por el contacto con una pareja infectada. La conjuntivitis neonatal por inclusión se origina en el aparato genital infectado de la madre. El microorganismo entra a través del aparato respiratorio, aparece en la sangre en las primeras 2 semanas de la enfermedad y en el esputo una vez que penetre en los pulmones. La citacosis provoca inflamación con forma de placas de los pulmones donde se delimitan en las áreas consolidadas. Los exudados son básicamente mononucleares. En los bronquiolos y bronquios los cambios son mínimos. Las lesiones son similares a las que se observan en la neumonitis causadas por ciertos virus y micoplasmas. Con frecuencia el hígado, vaso, corazón y riñones se encuentran afectados. Ya va que no sé por qué no pasa.
Bueno, en las manifestaciones clínicas, ¿me escuchan? Hola. Sí te escuchas bien. Ok. En las manifestaciones clínicas, bueno, muchas de las personas con clamidia no desarrollan síntomas, aunque igualmente pueden infectar a otras mediante el contacto sexual. Los síntomas incluyen dolor al orinar, dolor durante el sexo, dolor en el bajo vientre, flujo vaginal anormal, que este puede ser amarillento y tener un olor fuerte, sangrado entre periodos menstruales, pus o secreción lechosa, o acuosa en el pene, inflamación o sensibilidad en los testículos, dolor, secreción o sangrado alrededor del ano. En las pruebas diagnósticas tenemos la recolección de muestras, detección de ácido nucleico, examen citológico directo, cultivo y serología. En la resistencia e inmunidad, la inmunidad en animales y seres humanos es incompleta. El estado de portador en el hombre persiste hasta 10 años de la recuperación. Durante este periodo el microorganismo se sigue excretando en el esputo. Las vacunas con microorganismos vivos o inactivos reducen únicamente resistencia parcial en los animales y esta no se ha utilizado en seres humanos. Bueno, en el tratamiento va dependiendo de cada género en cada especie de la clamidia. Ya aquí tenemos las tetraciclinas, que es en las infecciones vaginales, la eritromicina, conjuntivitis y neumonía, acitromicina, doxiciclina, aquí en la conjuntivitis. También se deben hacer controles médicos para comprobar que no hayan otras infecciones de transmisión sexual. Epidemiología, prevalencia y control. Se calcula que cada año 131 millones de personas contraen clamidia. Los brotes en seres humanos ocurren cuando existe un contacto cercano y continuo entre personas y aves infectadas que excretan o desechan grandes cantidades de microorganismos infecciosos. Uno de los métodos más frecuentes de contagio también para el ser humano es la inhalación de las heces fecales secas de las. También es manejar tejidos infectados, como por ejemplo las plantas en producción de aves, y por inhalación de un aerosol infectado. ¿Sabían que el 75% de las mujeres y el 50% de los varones con clamidia no tienen síntomas de infección? Bueno, el caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 29 años que es obesa y portadora de hipertensión arterial crónica esencial, con antecedentes de presentar ya operaciones por cesárea como vía de parte de su primer embarazo. Bueno, en este su último embarazo fue controlado y resuelto en un establecimiento hospitalario y se le indicó un tratamiento farmacológico. Esto a partir del segundo trimestre, debido a la patología hipertensiva de base, destacando solo que entre sus exámenes de laboratorio un síndrome anémico ferroprílico moderado, por lo que esta paciente recibió suplementación de fierro y folato, evolucionando de manera satisfactoria hasta las 42 semanas, donde se le indica operación cesárea electiva, con diagnóstico de embarazo prolongado y cicatriz de cesárea anterior. Bueno, estadio de salida de un recién nacido de sexo femenino, que durante el cuarto día de vida, el recién nacido comienza a presentar secreción de material purulento en ambos ojos, por lo que es evaluado por un pediatra, quien indica en una primera instancia que le den cloranfenicol tópico durante 7 días, sin lograr una respuesta clínica,
por lo que él le realiza un cultivo corriente de secreción ocular, aislándose Streptococcus viridans, que es sensible a gentamicina, prescribiéndole un ungüento oftalmológico en base a este antibiótico por 5 días más. Debido al fracaso terapéutico, el neonato es derivado del servicio de oftalmología en otro hospital, en donde se le solicita pesquisa de clamidia trachomatis, donde la inmunofluorescencia directa iniciándose terapias en base de eritromicina. Bueno, basado en la historia y dado el inusual de la probabilidad de contagio de la niña, se le solicita a la madre ocurrir al servicio otra vez, donde además de reclutar los antecedentes ya expuestos, relatan no haber presentado enfermedades venéreas previas, ni flujo vaginal patólico, como tampoco ser sometida a cultivos cervicales o anales durante su embarazo. Bueno, se le indica a esta paciente el aislamiento de clamidia trachomatis, en donde se ha evitado la inmunofluorescencia directa de microtas, iniciando así una antibioterapia en base a amoxicilina en dosis terapéutica, dando así un mejor resultado. Eso es. Sí. Bueno, está bien. Bueno, chicos, entonces hasta aquí los seminarios correspondientes al segundo corte. Recuerden que a las 11:55 vamos a tener el quiz de enterobacterias. Y pues decidí dejar el tema de micología para después del parcial, ya que bueno, es el primer tema del tercer corte. Para el tercer corte sería micología y virus. Sería lo que nos queda pendiente en teoría. Mañana recibí un correo, disculpen que no les respondí a los alumnos que pues me dijeron que estaban conformes con su nota. Voy a tomar eso a consideración. Entonces el quiz para mañana de laboratorio, que iba a ser para todos, va a ser pues para los estudiantes que no están en ese listado que me enviaron en el correo. Entonces mañana el grupo de las 7 tendrá nuevamente el quiz. En el grupo de 10 no tuvimos ningún inconveniente. Y pues les programaré el quiz para que lo hagan en la plataforma, junto con los chicos que no lo hicieron la clase pasada por estar en la clase presencial. Para mañana entonces les voy a subir en el laboratorio a ambos grupos antibiograma, que lo vamos a hacer simultáneamente en vivo, porque mañana en el laboratorio vamos a hacer las pruebas para identificar gram positivos para la anticoagulasa, que ya la socializamos, y vamos a hacer antibiograma, que vamos a evaluar la susceptibilidad de esos gram positivos a algunos antibióticos. Entonces, los que puedan estar conectados, para que por favor vean lo que se hace en el laboratorio, pues tienen que seguir el taller. Disculpen un momentito. Ok, hay que subir el taller correspondiente entonces a antibiograma. Entonces, pues mañana en el módulo de Canva estará el espacio para que ustedes apunten ese taller. No sé si tienen alguna pregunta. El parcial es el próximo lunes, a la hora que nos encontramos. Sí, es mi perrita la que empieza a ladrar cuando alguien llega. Y el parcial de práctica, el martes próximo, de mañana en 8, igual como hicimos en el primer curso, los dos parciales, parcial teórico y parcial práctico. No sé si alguien tiene algo que preguntarme. ¿No? Lo del quiz. Bueno, le estaba comentando que el quiz, el de enterobacterias, es hoy a las 11:55 para todos. El quiz de mañana, recuerden que
El martes pasado tuvieron pues inconvenientes, que salía un minuto, que no les daba el tiempo, que había un tiempo en la descripción, que la plataforma les mostraba otro tiempo. Me enviaron algunas evidencias y yo dije que iba a anular el quiz y lo íbamos a hacer nuevamente. Algunos compañeros no estuvieron de acuerdo con esa decisión y me enviaron un correo diciéndome que ellos estaban conformes con su nota y que no quieren que lo repita. Tomé eso a consideración y pues le voy a hacer el quiz a los que no están en este correo. Si alguien más me está diciendo, yo también estoy de acuerdo con mi nota, por favor, mándeme un correo y dígame cuál fue su nota, cómo hicieron sus compañeros. Entonces el quiz para mañana, correspondiente a coloraciones y a identificación de gran positivos, será para los estudiantes que no estén en esa lista o no me hayan dicho que están conformes con su nota anterior. Doctora, una pregunta, pero eso es tanto para la clase del martes en la mañana de 7 a 10 que la de 10 a 1, o sea, No, para ambos grupos. No es para ambos, solo para el grupo de 7 a 10, porque en el de 10 a 1 no hubo ningún tipo de dificultades y pues todos bueno. hicieron su quiz normal. Vale. No, sí.